Buenas tardes, gracias a nuestros fieles seguidores que a pesar de esta lluvia vinieron hasta acá. Entonces, dando continuidad a nuestro seminario, continuamos entonces con la sesión de la tarde. En la mañana, pues, con esta sesión se van a ir resolviendo también algunas de las dudas que surgieron esta mañana. Entonces, bienvenidos nuevamente y bienvenidos a las personas que nos siguen en la transmisión de Facebook Live. Bueno, empezamos entonces con esta segunda parte, ¿no es cierto? Hablábamos, bueno, esos serían también como los pequeños puntos que vamos a tratar. Seguimos con la insostenibilidad en los museos. Y en esta parte vamos a ver, volvemos a poner el planito. Bueno, para los que no sé si recién llegan o no estuvieron a la mañana, estábamos hablando que existen alrededor de 10.000 instituciones patrimoniales, museológicas, en toda América Latina y el Caribe. De estas 10.000, el 80% son museos medianos y pequeños que no cuentan con las condiciones y recursos necesarios para realizar eficientemente sus labores mínimas. A estos museos también se les pide que generen recursos, se les pide que tengan visitación. Y bueno, es difícil cuando la realidad, digamos, es muy diferente. Lo anterior, sumado a un contexto de cambios que han sacudido estas instituciones hasta sus cimientos, surge la necesidad de que el museo asuma de manera impostergable su compromiso de generar al menos parte de su sostenibilidad y estar así en condiciones de satisfacer las demandas actuales y convertirse en instituciones que verdaderamente estén al servicio de la sociedad y su desarrollo. O sea que si contás con los recursos básicos como para sobrevivir, tenés que generar los recursos para funcionar. Esa es un poco la situación que se plantea en los museos hoy en día. En general, cuando se aborda el tema de la sostenibilidad, siempre se lo hace sobre la práctica exitosa de un museo específico, ¿no? Para que los otros museos digan, hacia qué mal estamos, mirá si el museo nacional hace esto, mirá si el Museo de Oro hace lo otro, mirá si el Museo de Arte Contemporáneo hace esto. Y la gente, el público, cree que esos son los museos que existen. O sea, cuando uno llega a un país y compra una guía turística o la compra afuera, hay todo un capítulo dedicado a museos. Esos museos son siempre los mismos. O sea, si yo les digo a ustedes que Colombia tiene más o menos, porque está un poco atrasado, pero alrededor de 500 instituciones museológicas, ¿cuántas me dirían ustedes cuántas de estas 500 están en condiciones, son instituciones museológicas que realmente están de vanguardia, que hacen lo que tienen que hacer, que ofrecen tienen una oferta diversificada para el público, que no ponen barreras, que tienen una apertura abierta, que cambian sus exhibiciones? ¿Cuántos? 20. ¿Quién da más? ¿Por qué? Bueno, 20. ¿Cuánto es 20 de 500? 4%. Eso es lo que yo siempre digo y protesto, porque digo, ¿cómo puede ser que cuando hablemos de sostenibilidad de museo estamos hablando del 4% o del 5%? O sea, ¿qué pasa con todo el resto? Que es como si uno pudiera decir hay patrimonio de primer nivel y de segundo nivel. Todos tienen patrimonio, y si son patrimonios locales son importantísimos porque son específicamente de ese lugar. Entonces, hay desde el vamos un principio de injusticia, ¿no? Porque también de repente se pone de moda las demandas de que los museos tienen que generar su sostenibilidad. Y bueno, ¿cómo lo vas a hacer si apenas tenés recursos para funcionar?
Yo diría que además, bueno, por otro lado tenemos la gran diversidad, o sea, toda América Latina tiene una diversidad increíble de instancias a las cuales los museos dependen, ¿no? Esto pasa en muchos países, pero en América Latina, a ver, empecemos. Todas las dependencias, todos los niveles del Estado, ¿no? Gobierno nacional, gobiernos locales, municipalidades, alcaldías, etcétera, etcétera, depende de la división territorial que tenga el país. Universidades, fundaciones, los gobiernos, los museos que dependen de instancias como los militares, como el ejército, los ejércitos, como la iglesia, sí, las universidades en todas sus variantes también, y después todos los museos que pertenecen a ONGs, organizaciones no gubernamentales, más todos los museos privados, los museos de empresa. O sea, imagínense la variedad que tiene esto. Veíamos a la mañana que tampoco existen políticas de creación de museos. Y bueno, la situación de los museos es difícil, porque aquellos museos que pudieron contar con un serio respaldo institucional para su creación y apertura y sostenibilidad, las más de las veces, esta última es, o sea, las más de las veces el gobierno, la institución, hasta los privados, ¿no?, que deciden abrir un museo, ellos lo entienden que está limitada solo al pago de personal, principalmente administrativo y técnico mínimo, seguridad, gastos fijos y mantenimiento de infraestructuras y áreas verdes. Se supone, y ellos suponen, que el museo monta una exposición vitalicia, ¿no es cierto? O sea, y con eso quedan. ¿Y cuál es la tarea del museo de ahí en más? Recibir a los grupos de escuelas o de colegios, y hasta ahí, o sea, yo les aseguro que son poquísimos los casos de instituciones que su mirada va más allá de eso. Entonces, claro, cada vez que el museo le presenta hacer otra cosa, dicen, pero ¿cómo? Ustedes ya tienen su exposición hecha, ya tienen, digamos, sin hablar de adquirir nuevas colecciones, ¿no es cierto? Que es otro tema. Entonces, cuando nos ponemos y nos ponen enfrente el tema de la sostenibilidad, estamos viendo que para estas instituciones, o sea, las instituciones de las cuales los museos dependen, nosotros nos tenemos que hacer cargo de generar que esa cosa funcione, porque ellos, como les digo, no entienden eso, no entienden, y lo más que pueden entender es que haya exposiciones que cambien. Y ahí te dicen, bueno, busquen un patrocinador que les patrocine la exposición. Pero desgraciadamente en América Latina no existe el patrocinio como existe en Estados Unidos, como existe en Canadá, ¿no es cierto?, en que los museos viven de eso. O sea, estamos hablando de patrocinios, inversiones en serio, muy importantes. Acá no. Vas a una empresa, ¿viste? O sea, no existe la cultura, ¿no?, del patrocinio. Entonces, bueno, vemos que nuestras posibilidades de hacer cosas con los escasos herramientas que tenemos se complica, ¿no? Se complica mucho. Y esta situación se ve claramente en este lindo esquema al que llamamos círculo vicioso del museo. Todo esto que les decía provoca que la mayoría de los museos se denote poco dinamismo por la imposibilidad de variar las exhibiciones y los programas educativos y de interactividad con el público, todo lo cual impacta en el grado de visitación del museo. Cuando los museos no logran participar de los circuitos de esparcimiento y ofertas de educación no formal, bueno, en su país o localidad, quedan atrapados en un círculo vicioso que se manifiesta en la poca proyección hacia el público, por lo tanto la falta de reconocimiento y el escaso financiamiento, como se refleja en el esquema. La poca proyección lleva un nivel de visitación que disminuye, o sea, si vas a ver siempre lo mismo, no hay nada que cambie, obviamente esta visitación tiende a disminuir, o en el mejor de los casos se mantiene estable.
Esos son los museos que cuentan una y otra vez la visita de las sociedades de amigos. Con lo cual también baja la demanda de sus servicios. Esta poca proyección lleva necesariamente a la falta de reconocimiento, poniéndose en entredicho el valor social que supuestamente tenemos como institución de interés público. Una vez que se ha caído en el bache de la falta de reconocimiento, el museo sufrirá por parte también de la entidad gubernamental o privada de la cual depende. O sea, es una especie de castigo, ¿no es cierto? Lo que se expresa en una merma del ya escaso financiamiento. Merma que se traducirá ya sea en situaciones como disminución o congelamiento del presupuesto, falta de interés en la contratación y capacitación de nuevos recursos humanos o eternas postergaciones en las mejoras de la infraestructura. Bueno, el resultado de todo esto, desde luego poca credibilidad por parte del sector gubernamental o empresarial de para qué invertir en nosotros, ¿no es cierto? ¿Para qué darnos apoyo a nuevos proyectos? Entonces, al no ocurrir esto, obviamente otra vez caemos en el inicio del círculo vicioso. Bueno, desde luego una vez más las excepciones confirman las reglas y estas se aplican a unos pocos museos nacionales o dependientes de sólidas fundaciones que tienen la capacidad instalada para atraer donantes o sus proyectos. Pero son, como les decía, muy pocos, ¿no? Ahora bien, la causa. ¿Cuáles son las causas de la precaria situación de nuestros museos? No estoy hablando del 4%, estoy hablando del 96%. Las causas para nosotros son más endógenas que exógenas. O sea, son más producidas por nosotros más que nos vengan de afuera. Y es, según nuestro criterio, el resultado de varias décadas de debilidades estructurales, identificadas o no, como la falta de personal, recursos e infraestructura, sumadas a un uso deficiente de las fortalezas que poseemos. ¿No es cierto? Porque no solamente poseemos debilidades, también poseemos fortalezas que se poseen y a un insuficiente conocimiento de las oportunidades y amenazas que presentan los actuales escenarios en la región. Obviamente todo esto no es ni más ni menos que un DAFO, como le dicen ustedes, nosotros se lo decimos al revés, pero ya me pasó en la conferencia pasada que lo dije y todo el mundo se rió a carcajadas, así que esta vez lo voy a llamar DAFO. Foda. Bueno, bueno, obviamente para romper este círculo vicioso el museo debe constituirse y proyectarse como una institución conocedora y satisfactora de las necesidades de la comunidad y el público. Brevemente, y esto lo hice sobre todo para dejárselos, que lo puedan ver, bueno, esto es lo que les decía recién, ¿no? Las causas endógenas. Si vemos nuestro DAFO, vamos a ver, esto, digamos, este DAFO fue elaborado sacando como un promedio de lo que es las instituciones actuales, ¿no es cierto? Promedio, como les digo, dejando de lado las otras. Entonces, vamos a hacerlo muy rápido porque si no... ¿Ustedes pueden ver desde ahí? Ok. Entre las fortalezas, el museo es muchas veces inconsciente de las fortalezas que tiene, que no tiene ninguna otra institución ni organización que exista. Primeramente tenemos aceptación y credibilidad, ¿no? Aunque a veces decimos cada macana, pero la gente realmente nos cree. Tenemos una muy importante posibilidad, esto lo vamos a ver después, de establecer alianza con otras instituciones. También tenemos una cierta capacidad de convocatoria. Todo esto son fortalezas. También es algo bien importante, que es la aceptación en general del museo como un lugar neutral. Por más todas las vallas que hablábamos antes y todo lo demás, es como un lugar que no toma posición
no suele tomar posición radical sobre los hechos. Al contrario, trata de mostrar, si fuera posible, la diversidad de opiniones. Por otro lado, tenemos un poder que es importantísimo, que es el poder de dar valor a los objetos. O sea, hay que entender que somos los únicos que nosotros tenemos en posesión objetos auténticos. Y la especie humana sigue siendo fetichista, o sea que esto es muy importante. Bueno, como decía, aceptación del manejo, que damos un manejo de información veraz y actualizado. Eso si lo dice el museo, bueno, hay que prestarle atención. Y obviamente, esto ya ha cambiado con los años, es el acceso a las nuevas tecnologías de comunicación e información, que ahora vamos a ver un poco lo que... Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué dentro de las fortalezas no está la investigación? Yo te diría que no está la investigación porque no se investiga. O sea, la investigación es importantísima. Y es para mí, quizá la función más importante del museo. Pero los museos han dejado de investigar. Son poquísimos los museos que pueden realmente hacer una investigación seria. Y eso, te diría, tiene mucho que ver con otro problema, que es la falta de registros y de catalogación de los objetos. ¿Eh? Ah, no, totalmente. Pero eso se ha convertido más en una debilidad que en una... Antiguamente lo era, o sea, antes también de que empezara toda esta locura que lo único que importa es la comunicación y lo que el público quiere, o sea, toda la parte de investigación y de preservación de colecciones, todo eso se ha ido debilitando. Y hoy estamos en una situación muy seria, muy, muy seria. El nivel, por ejemplo, de instituciones que no llevan registro de sus colecciones es terrible. Con decirles que hace unos meses atrás hay un importante, que es el más importante museo de El Salvador, en Centroamérica, el Museo de Antropología. Entraron y le robaron 6 piezas, creo, de la exposición permanente, unas piezas fantásticas, porque tienen un gran patrimonio arqueológico. No solamente no estaban registradas, no tenían imágenes, no tenían fotografía de las piezas. ¿No es cierto? Entonces vos decís, pero por Dios, si ni siquiera las piezas que están en exposición están debidamente registradas, y mínimo una foto, ¿visto? Que es en blanco y negro, pero no, nada. Por eso el tema, o sea, la investigación no la puedes hacer en el aire, necesitas material para investigar, ¿no es cierto? Y si ese material no lo tenés ni registrado, ni catalogado, ni nada, ni documentado, ¿cuántas investigaciones podés hacer? ¿Las fortalezas está poderle dar valor a un objeto si hacer eso precisamente está tan relacionado con la... Bueno, es una fortaleza porque lo podés hacer. De hecho, lo tendrías que hacer. Si lo tuvieras que hacer, sería una fortaleza. Pero no es que hay museos que sí lo hacen, hay museos que sí investigan. Entonces, es parte de la fortaleza de los museos que hacen bien las cosas, digamos. En este caso, es un DAFO de un promedio. Con respecto a las debilidades, bueno, acá tenemos bastantes. Una de las principales, ahora que estamos hablando de recursos, el presupuesto dependiente de una sola fuente de financiamiento, ¿no? Después de todo esto lo vamos a discutir, si no se aprovechan los recursos existentes. Le decía que el museo puede tener muchos recursos y ni siquiera sabe que los tiene. Obviamente los desaprovecha. Bueno, misión y objetivos poco flexibles y anticuados. Es rarísimo que un museo se siente a rever su misión, ¿no es cierto?, y a rever sus objetivos. Una fuerte verticalidad. No se trabaja en equipo. Eso es para mí, quizá las cosas más graves que impiden el cambio en los museos, ¿no es cierto? El hecho de la verticalidad, yo digo, ustedes hacen, los administrativos peleados con los técnicos, cada uno encerrado en su cubículo, así no vas a ningún lado, y menos si querés cambiar, ¿no?, la forma de el museo. También hay poca capacidad para dar a conocer el trabajo que se realiza. O sea, cuando se hacen investigaciones, cuando se hacen estudios, esos no salen, o sea, no se generalizan. Por supuesto, también está la prohibición de venderlos si se publican. No vaya a ser cosa. Que alguien lo pueda comprar
y que se entere. Poca capacidad de dar a conocer el trabajo que se realiza y deficiente utilización de los recursos tecnológicos. Eso. O sea, ahora todas tienen computadoras. Ahora ya, por ejemplo, no sé, algunas, bastantes han empezado a usar Facebook. Lo usan mal, pero lo usan. Pero los recursos tecnológicos, ya vamos a ver, hay montones que ni lo sueñan los museos, ¿no es cierto? Piensan aunque ya tienen computadoras y tienen un diseño, un programa de diseño, más o menos que con eso la cosa ya está cubierta, ¿no? Bueno, también hay un problema de falta de imagen. Al ser instituciones que no están acostumbradas a competir, en un mundo como el de hoy, en que la imagen lo es todo, casi, entonces, bueno, esta falta también de imagen es bastante contraproducente. Otra cosa que es una debilidad es la falta de estrategias para las alianzas interinstitucionales, que es una de las cosas que vamos a hablar ahora. Y también que no se aprovecha debidamente la existencia de asociaciones de amigos, ¿no? O de fundaciones. En general, siempre que hay una sociedad de amigos, están peleadas con el director o directora, ¿no? Bueno, a ver, oportunidades. Las oportunidades, o sea, si ustedes juntan todo esto van a ver que hay mucho que se puede hacer, hay mucho, pero hay que tener claro cuáles son las cosas, cuáles son las cosas que no hacemos y podemos hacer y cuáles son las cosas que suceden y que no estamos aprovechando. Por ejemplo, a nivel de oportunidades, por ejemplo, está la apertura para la generación de recursos de instituciones estatales. Qué sé yo, de repente hay concursos, bueno, acá en Colombia, como yo les comentaba a algunos de los compañeros, yo fui jurado de un concurso que se hace todos los años en el Ministerio de Cultura para dotar, presentan un proyecto y si se aprueba, creo que eran tres proyectos que se aprobaban. Y también hay cosas que, por ejemplo, fueron muy interesantes. Hay una cosa que es una amenaza terrible, que siempre la contracción del Estado y la reducción de los presupuestos de cultura, ¿no? Uno diría, esto no tiene nada de oportunidad. Pero fíjense, qué curioso, que ante esta situación que se dio en todos nuestros países, muchas instituciones cambiaron y ampliaron la posibilidad, le dieron más libertad al museo para actuar. O sea, antes, si tenías que comprar un lápiz, te tenías que ir a la lista única, viste, de la caja del... o el cobro de entradas pasaba a la caja del Estado, y el museo no podía tocar nada de ese dinero. Hay muchas situaciones en determinados países que esto posibilitó, que se abriera un poco más las posibilidades de gestión de los museos. Bueno, volviendo a las oportunidades, está también la descentralización del Estado y el fortalecimiento de los gobiernos locales. Yo no sé acá cómo se dio el caso en Colombia, pero por ejemplo en el caso de México, que estaba todo concentrado en el famoso SINA e INBA, las dos grandes instituciones, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, ambos en la Ciudad de México, pero por más que estaban distribuidos en el territorio, todas las cosas las resolvían. Cuando se da este fortalecimiento de los gobiernos locales, la parte de cultura pasa. O sea, siempre queda en relación con estas instituciones, pero las decisiones, el dinero, los presupuestos se sacan a nivel local o a nivel regional. Eso ha sido un cambio muy, muy favorable para las instituciones, porque de repente, claro, estaban los gobiernos locales y los municipales diciendo, no, las instituciones que hay acá, nosotros no tenemos nada que ver. El dinero viene del DF, si no viene dinero... Esto ha hecho un cambio que también ha producido bastantes movimientos, ¿no? Bueno, obviamente está todas las oportunidades que se abren desde las demandas del turismo ambiental y cultural, del cual los museos participan bastante poco. Tenemos obviamente la existencia de un público cautivo, o sea, el sector educativo, al cual, digo público cautivo porque los traen, ¿no? O lo llevan, mejor dicho, ¿no es cierto? Interés y disponibilidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en general siempre son muy amables con los museos. Si uno les presenta algo, no tiene que pagar la tarifa que paga cualquier otro ciudadano
en general, y si presenta algo novedoso, los medios de comunicación apoyan. Después están nuevas ofertas de capacitación, que antes había menos, sobre todo las virtuales. La existencia de las redes sociales, por supuesto, ¿no es cierto? Y la revolución de los celulares, que abrió un mundo ante el cual los museos todavía no han logrado terminar de reaccionar. Siguen habiendo museos que te dicen que tenés que dejar el celular a la entrada. Entonces, las redes sociales, otra cosa. Muchos museos dejaron sus páginas web para tener solamente una página en Facebook. No es lo mismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, eso es no entender. O sea, obviamente las redes sociales en Facebook te permiten una comunicación mucho más dialogar con el público. Pero no podés poner colecciones, no podés poner una cantidad de cosas que es muy importante que podés poner en un sitio web. Esto, dejando de lado que realmente lo que corresponde es tener una versión virtual del museo, para el público virtual. Pero no lleguemos hasta ahí porque si no, bueno, esto va a ser lamentable. Entonces, veamos las amenazas. Y las amenazas que se pueden convertir, como yo digo, también en oportunidades, depende. Tenemos esto, ¿no? Cada vez que hay que reducir algo, reducimos cultura. Hay otras ofertas, además, cada vez más, la competencia con los museos. Hay otras ofertas atractivas, obviamente por el público, y empresas que venden y presentan productos similares, y servicios similares. La gente no distingue muy bien una cosa de la otra, el público. También, por supuesto, todas las concepciones de siempre, como lugar elitista o aburrido. En general, en el promedio de los museos, les digo, son pocas variaciones en la oferta. Y si tenés una exposición vitalicia, como le digo yo, bueno, y no podés hacer otra cosa, podés hacer muchas actividades, talleres, o sea, no es cuestión de decir, si yo no puedo cambiar mi exposición cada 3 meses, no sirvo como museo. No. Hay un montón de cosas para hacer. Bueno, también obviamente todo lo que es la depredación a nivel de explotación del patrimonio cultural y natural son amenazas serias. Y la existencia, por supuesto, de conflictos armados y conflictos sociales. Entonces, esa es la situación, ese es el marco de actuación en que nosotros actuamos y en base a los cuales queremos llegar a desarrollar recursos. No es imposible, pero no es una tarea fácil, ni es un camino fácil. Ahora bien, nuestra propuesta de sostenibilidad, que es un poco de lo que hablamos también a la mañana. Todos los museos tienen posibilidad de generar parte de su sostenibilidad, todos. Ahora bien, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, veamos la parte positiva. Ningún museo parte de cero, ¿no es cierto? Porque como ya hemos visto a nivel de sus fortalezas, tiene la base de su fuerza institucional, una gran riqueza de contactos y de recursos potenciales, muchas veces sin identificarlos, y una imagen establecida y reconocida en la comunidad y en la región. Eso no lo tiene mucha gente, eso no lo tienen muchas instituciones. El museo sí, pero desgraciadamente se ha quedado, yo diría, rezagado en poder aprovechar esta imagen, ¿no? O sea, ustedes saben, en la vida de hoy tener una imagen positiva, que sea más o menos positiva para todo el mundo, porque nadie habla mal de un museo, puede decir que es aburrido, pero no te van a decir, mira, qué cosa espantosa, que no, o sea, tenemos una buena imagen, ¿no? Y esa buena imagen podemos mejorarla permanentemente. Bueno, también es importante, obviamente, que tenga la aspiración de ser un espacio de encuentro y de diálogo que posibilita al público su interacción, intercambio de opiniones y fortalecimiento de su identidad cultural. Esto, en nuestros países, con los conflictos que hemos tenido todos, quizá no de la envergadura que han tenido ustedes, ¿no es cierto?, y la duración,
pero verdaderamente en nuestros países los museos se han convertido muchos y se deberían convertir en un espacio de diálogo, apelando sobre todo a su posición de neutralidad. También otra cosa importante es que se acepte la necesidad de un cambio al interior del museo, de lo que estoy hablando toda la mañana. Asumir otra mentalidad, tomar nuevas responsabilidades, convertirse en un verdadero equipo integrado, flexible y sobre todo identificado con los nuevos objetivos y una nueva misión. Yo creo que esto se puede hacer. Yo creo que el público exige que lo hagamos, además. No es fácil. No digo que sea fácil, pero nosotros venimos, digamos, de la estructura de un museo decimonónico, ¿no es cierto? O sea, no podemos seguir así en la actualidad. Tenemos que buscar realmente alguna explicación para nuestra justificación. ¿Por qué tenemos que seguir anquilosados en una estructura que ya a nadie le interesa? Y por último, yo creo que la posibilidad de generar parte de su sostenibilidad es que se dé prioridad a las alianzas estratégicas con otras instituciones, organizaciones, con profesionales independientes y principalmente con sectores de las comunidades con los cuales el museo se asocia para crear iniciativas productivas de base cultural para diversificar la oferta al público. Todo esto es parte tanto de las fortalezas que tenemos como de las cosas que tenemos que cambiar, porque nosotros, vuelvo a decir, como institución tenemos un reconocimiento y tenemos que aprovechar ese reconocimiento, ¿no es cierto? Ahora bien, veamos. Una condición fundamental para crear las condiciones de sostenibilidad es tener claro que la gestión museológica se desarrolla en 3 diferentes niveles de actuación. Ustedes, antes estuvimos viendo lo que son las funciones, cómo trabaja el museo hacia adentro y se proyecta hacia afuera. Pero una cosa fundamental que necesitamos saber es que tenemos 3 niveles de actuación, los 3 son igualmente importantes. Y veamos el primero, es en el exterior. O sea, si vos tenés el esquemita ahí, el exterior, que sería la parte roja, es respondiendo a las demandas y ofertas del medio. El museo tiene que ser una institución que verdaderamente conozca. O sea, una institución culta, diría yo, en el sentido de no conocer lo que tiene, no conocer su patrimonio, conocer qué pasa en el mundo, conocer cuáles son las posibilidades. O sea, conocer de repente qué proyectos los gobiernos les están dando financiamiento, o no, para poder presentarse. O sea, si vivís escondido en esta famosa cueva de cristal, no le voy a decir palacio porque no creo que llegue a tanto, pero realmente no estás ofreciendo todo lo que el medio te da. Y tampoco te estás cuidando de los peligros que el medio te da, porque no los conoces, te caen de repente. El otro círculo que le sigue es el entorno. Bueno, hemos estado hablando, vamos a seguir hablando, que es trabajando con la comunidad como aliada y socia. Y por último, en el interior, que es reorientando nuestro trabajo museológico, que es lo que he venido diciendo a cada rato. En cada uno de los niveles de actuación descritos, exterior, entorno e interior, se proponen, bueno, nosotros como Museo Sostenible, proponemos 10 líneas de acción, entendidas estas como propuestas de trabajo permanente. En el exterior, el que se llama respondiendo a las demandas y ofertas del medio. Vamos a estar informado de los nuevos escenarios, es lo que les decía recién. Si no queremos que nos agarre de sorpresa, hay que estar enterado. Hay que estar enterado para cuidarse, como puede ser, por ejemplo, una rebaja un recorte
a nivel cultural que no te llegue, que no abras el diario, el periódico a la mañana y te enteres, ¿no es cierto? O sea, tenés que estar ubicado. Tenés que estar, bueno, en verdad, en todos los nuevos escenarios que son bastantes, ¿no? Bueno, ahí vimos todos los nuevos escenarios en el DAFO, a los que hay que tener cuidado. Obviamente la adopción y uso de las nuevas tecnologías, eso es otra cosa fundamental, porque no estamos hablando de la adopción de tecnología, estamos hablando de la creación de un nuevo público, que es el público virtual, que es 1000 veces más grande que el que llega al museo. Y no le estamos dando respuestas, estamos perdiendo ese público. Porque las cosas siguen, hay que contar. 1, 2, 3, todo lo que entran al museo, ¿no es cierto? De repente tenés 2 millones afuera, en el ciberespacio, eso no importa. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la diferencia? En el mundo de hoy, digo. Por eso hablo que un sitio web verdaderamente interactivo es un museo en sí mismo, porque presenta una cantidad de posibilidades que no te lo presenta el museo físico. Puede hacerte mucho más cosas. Y tampoco toda la gente del mundo se va a tomar un avión para venir a llegar a tu país e ir a visitar tu museo, ¿no? Es tan elemental como eso. Con respecto a esto les quería ver, ahora, ¿qué vemos en un sitio web, por ejemplo, bien armado, mínimamente bien armado, ¿no? Ahí tenés la mayor parte de los acervos, colecciones en línea o los catálogos de colecciones a los cuales podés accesar, ¿no es cierto? Este es un tema muy, muy importante. Nosotros acá en ILAM, en la Fundación, hemos desarrollado todo un software para la gestión, administración de colecciones, que, bueno, no es porque lo diga yo, es una maravilla, porque me lo han dicho, que es realmente una maravilla. Fue desarrollado juntamente con gente de Holanda, con técnicos de Holanda que son realmente muy buenos en el asunto. Hemos desarrollado nuestro propio, ahora no traje, pero mañana les traigo un brochure, se llama Unique Collection, el sistema nuestro. Les digo esto porque, ¿qué pasa con los catálogos de colecciones? O sea, los museos que vienen atrasados en el registro, ni les cuento la catalogación, ¿no es cierto? O sea, hablemos, por ejemplo, de un dato que lo tengo fresco. El Museo Nacional de Buenos Aires tiene alrededor de 14.000 acervos. Expone al público el 8%, ¿no es cierto? Bueno, digamos que van cambiando algunas cosas, pero no se cubre en un cambio de exposición 14.000 acervos. Bueno, me enteré el otro día que ni siquiera los tienen que catalogar. Todavía no los catalogarán, o sea, lo deben tener en una lista, un inventario, como lo llaman en Argentina, un inventario, pero no es una ficha completa, no es, o sea, y ni siquiera tenés la oportunidad, que eso yo creo que es para mí fundamental, y que realmente los europeos, sobre todo los holandeses, lo están haciendo muy bien, que es el acceso digital a las colecciones. O sea, ¿cómo puede ser que nosotros nos sigamos contentando, como en el siglo XIX, que podés ver solamente las colecciones que están en el museo, en exposición, obviamente? Es una ridiculez en el momento actual decir eso. O sea, cuando podés, a través de Internet, ir y ver los 14.000 registros. Bueno, ¿cómo se llama? El Museo Nacional de Holanda, que es fantástico, sobre todo su director, a mí me encanta, porque es así. Es la transgresión en 2 patas. Lo que ha hecho realmente es
bueno, hacer el registro de todas las colecciones y de todas las colecciones con descarga gratuita y con búsquedas. Por ejemplo, si vos querés saber de los cientos de miles de pinturas que tienen todos los personajes con barba, como acá, como el compañero, vos entras, haces la búsqueda, vas a ver todos. O sea, te toman ese detalle, o sea, no solamente tenés la posibilidad de poder tener, digamos, el acceso a las pinturas, a las obras, sino que también podés buscar cosas específicas, naturalezas muertas, o no sé, lo que te guste. Esa posibilidad, y además, como son los holandeses, tener la posibilidad de descargarla con un nivel de, ¿cómo se llama?, de píxeles de calidad magnífica, ¿no? Y la usás para lo que se te ocurra. ¿Eh? O sea, no tenés restricción. Al museo no le importa para qué usa las cosas. ¿Por qué? Que no es un policía, no tiene por qué andar diciendo... ¿no? Esto cambió hace bastante poco, les diría, ¿no? Porque hay muchos museos europeos que han puesto sus colecciones en línea, pero no las podía descargar. Entonces, yo creo que lo de Holanda ha sido muy, muy disruptivo, y esto ha hecho, entonces, que nuestros museos, que ni siquiera los tienen registradas a las obras, miren cuán lejos estamos de esa situación. Y no tenemos por qué. Porque hoy en día esa tecnología es accesible, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasó con estos museos europeos? Hace muchos años que llevan un registro sistemático, que llevan una descripción de las piezas, que hacen investigaciones de las piezas. No. Nosotros, como buenos latinoamericanos, nos contentamos a lo que se ve. Todo lo otro lo barremos bajo la alfombra. Y realmente nos estamos perdiendo una oportunidad maravillosa. O sea, no nos estamos perdiendo, estamos quedando ridículos ante un mundo que usa toda esta tecnología. Por eso les digo, no es tener acceso a una computadora, es saber qué hacer con ella. Exposiciones virtuales. Dígame, ¿cuántas hay en museos de América Latina? Porque yo conozco como 4. Y eso que investigo. O lo que es otra cosa. Exposiciones virtuales, o sea que son exposiciones temporales, ¿no?, como hacen todos los museos, pero que están adaptadas a una versión web. Eso no existe acá, en nuestro continente, en nuestro subcontinente. ¿Por qué tenemos que correr, ver una exposición que dura 2 meses y no podemos tener una versión completa de la exposición virtual? Ahí te estás limitando al público nacional y limitando a la comunidad internacional a conocer esas exposiciones. Y nunca es lo mismo ver una exposición física que virtual, pero es mejor que no ver nada, ¿no es cierto? Además, tiene otras ventajas. El acercarse a la cámara, el poder ver detalles de la obra que no podés ver cuando entras a ver una exposición. O sea, tiene pros y contras todo este proceso. Obviamente, los materiales para maestros y profesores, así como documentos, videos en línea, juegos en base a las colecciones, casi brillan por su ausencia, con el respeto que tengo a algunos museos que tienen, ¿no?, algunas cosas. Recorridos virtuales y en 360 grados, bueno, eso se utiliza en algunos países, lo utilizan mucho en los sitios arqueológicos. No, por supuesto, todos, ¿no? Pero Perú lo tiene, México tiene muchos de estos. Y eso es otra cosa importantísima. Y estamos hablando de patrimonio. Ya había dicho antes que para mí un sitio arqueológico que abierto al público es un museo, es una institución museológica. Pero bueno, ¿cuánta gente, y sobre todo ahora que se está envejeciendo, bueno, todos nos hacemos viejos, pero duramos más también. ¿Cuánta gente puede ir a subir, ¿no?, a las ruinas, a hacer el camino de Machu Picchu, subir a la pirámide del Jaguar en Tikal? O sea, no, se está como limitando. Entonces, o puede viajar hasta estos sitios arqueológicos. Entonces, imagínense, en todo un recorrido virtual de estos sitios, hace conocer, ¿no?, un patrimonio que si no de otra manera es totalmente negado.
Bueno, obviamente la venta de productos en línea. Ya es un milagro que el museo tenga tienda, pero la venta de productos en línea es también importantísima. Y todo eso hace conocer al museo, ¿no es cierto? Entonces ya pueden tener una larga lista de cosas que no es el museo y que podría ser. Claro, esos museos que pueden vender, porque hay otros que no pueden ni vender café, pero digamos, también todas esas cosas se van cambiando poco a poco. Bueno, y después, por supuesto, están las condiciones para el uso por parte del público de dispositivos electrónicos y de recursos descargables, ¿no es cierto? Cuando llegas al museo podés descargar tu app para hacer un recorrido personal, sin tener que tener una guía que te lleva rapidísimo por todas las... detenerte ante lo que querés. Eso se puede hacer. Muchos museos lo están haciendo. De hecho, nosotros en ILAM tenemos un taller de cómo crear estas audioguías. Porque es muy fácil, el sistema, digamos, se ha vuelto muy económico, ¿no es cierto? Entonces se puede hacer. Todo esto es lo que existe en el exterior del museo, y con el cual el museo tiene que relacionarse, ¿no? Abrir la cabeza. Bueno, y esto estamos solamente en la parte de los nuevos escenarios, la adopción y uso de TICs para el público virtual, la imagen del museo. Bueno, ya hablé de las redes sociales. Otra cosa importantísima es la imagen. O sea, vivimos en un mundo visual, ¿no es cierto? Con competencias de logos de unos a otros. El museo se tiene que preocupar realmente de tener su presencia. O sea, tener toda una imagen corporativa, ¿no? Porque la imagen corporativa no es un logo o un desplegable, es un esfuerzo holístico por organizar el discurso y por lo cual va a ser reconocido e identificada la institución. Son palabras mayores, ¿no es cierto? O sea, por eso es tan importante esta imagen que la haga el museo. Bueno, obviamente también es importantísimo el uso de las, como le digo, adecuado de las redes sociales. La mayoría de los museos creen, es muy gracioso, abren Facebook, que se lo debe abrir, que es el sobrino del director, un amigo, y bueno, ya está abierto por obra de no sé quién, esa cosa funciona. No tienen ni piensan tener ni pagarle a nadie, bueno, al sobrino del director para que maneje la red social del museo. América Latina, no sé, quizá tenemos una tendencia mágica, a que las cosas se ponen y se hacen solas, ¿no? Que no requieren ningún trabajo posterior para hacerlas. Bueno, lo último están las demandas del turismo cultural y ambiental. Esto, si bien no es novedoso, es una cosa permanente que va creciendo y que va cambiando, ¿no? En muchos lugares podemos decir, y no sé si a ustedes les pasó al viajar, uno no sabe dónde está, qué hay. Digo, voy a ir al museo, ¿no? A ver, pero ese museo, ¿qué esperás vos encontrar en ese museo? ¿Esperás encontrar como una puerta de entrada a lo que te va, a lo que te va a tocar? Y el museo no, el museo está dedicado a sus cosas, con su anteojera, a sus cosas. No se logra ver integrado en el entorno. Ese es el grave problema, ¿no es cierto? Yo siempre dije, un museo tendría que tener una pequeña oficina de turismo. Vos en un museo tendrías que decir, ¿a qué otros lugares puedo ir? Puedo ir acá, puedo ir allá, miren, ¿no? Acá va a haber tal cosa, acá va a haber tal otra. Ah, no. ¿Por qué? Me encantaría que alguien me lo explicara, pero... Entonces, bueno, uno se queda decepcionado cuando va como viajero a estos lugares, porque realmente espera encontrarse en otra cosa, ¿no? Bueno, a ver, para no... Porque además, bueno, también tenemos otro problema que es con respecto a la falta de posibilidades. Déjenme ver una cosita porque... Es que todo afecta a la organización de recursos. O sea,
todo lo que hagamos, o todo lo que no hacemos, mejor dicho, tiene su consecuencia. La generación de recursos no es una cosa, voy a hacer esto, voy a hacer esta actividad, no. Está en todos lados, tiene que haber cambios en todos lados para que pueda surgir verdaderamente la generación, el desarrollo de recursos. Y como vimos verdaderamente en, ¿cómo se llama? En la parte del turismo, el museo puede ganar mucho con el turismo, muchísimo, en la medida que se abra también a otras posibilidades, ¿no? Nosotros insistimos mucho en que el museo tiene que dejar de funcionar dentro de las 4 paredes que tiene y trabajar con el patrimonio local. Tiene que incentivar eso. Entonces, cuando se llega a un museo, vos podés decir, del museo sale el tour tal a tal lado, el tour tal a tal otro. Y bueno, todo eso son ganancias, todo eso son recursos frescos. Bueno, estamos en el entorno, trabajando con la comunidad como socia y aliada. Acá tenemos, digamos, tres cosas, y siempre hablo de esto como de carácter permanente, ¿no? Detectar y compartir información sobre el patrimonio. Esto es una cosa que el museo debería hacer, la institución museológica debería hacer. Por eso les digo, o sea, uno no puede como museo estar ubicado en el medio de una comunidad y no saber qué patrimonio cultural, arqueológico, artístico, natural tenés alrededor. O sea, simplemente no tenés derecho de hacer eso, porque si sos una institución al servicio de la comunidad y su desarrollo, ¿no? O sea, porque además hay una cosa que tiene que ser clara, el museo es un recurso patrimonial más, no es el recurso. Lo único que lo caracteriza como recurso patrimonial es que tiene una colección a la cual protege, investiga y comunica. Pero un turista, digamos, para un turista que llega, un visitante que llega a un lugar, bueno, el museo es un lugar más de todos los que hay por ver. Entonces, bueno, hay que ubicarse, digamos, dentro de toda esta situación, ¿no es cierto? Por eso, y para un museo sostenible como el que proponemos nosotros, el museo debe dar prioridad a la información relacionada con las temáticas del museo, aún sobre la obtención de colecciones. En primer lugar, como museo, no tenemos que seguir aceptando todo lo que la gente nos quiere regalar. Las pantuflas del abuelo, no, porque se supone que nosotros no somos una agencia de cachivaches que va juntando todo lo que cae ahí. Pero eso requiere tener muy clara la temática que estás trabajando. Cuanto más clara tengas la temática, cuanto más te especialices, más cosas vas a poder hacer. Vas a entender cuál es mejor tu rol en la sociedad y cómo volcar todo lo que tenés hacia ahí y retroalimentarte de lo que hay afuera, ¿no? Por eso, por ejemplo, todo producto ofrecido a un público, que es la idea de tener tiendas, tener actividades, tener ferias de artesanías, todo producto que salga de un museo tiene que ir con una historia, con un contexto temático, que te explique de dónde es la reproducción. No estoy hablando de vender el, ¿cómo se llama? La colección, no. Pero toda la venta de las reproducciones tiene que tener toda una explicación. Eso hace que se abone esta cuestión de que el museo es un lugar que informa verazmente, etcétera, etcétera. Bueno, lo de crear servicios y productos culturales con sectores de la comunidad lo vimos hoy a la mañana, ¿no es cierto? Cuando veíamos cómo relacionarse con la comunidad, en este sector con la comunidad como aliada, en actividades de preservación y puesta en valor del patrimonio, y por la otra, el desarrollar proyectos productivos con vialidad económica que los realizan conjuntamente, que los podrían realizar conjuntamente el museo con la comunidad para ofrecer al público. Por otro lado, por último, tenemos en el interior. Estos son las tres, ¿no es cierto?
En el interior, si queremos realmente convertirnos en un museo sostenible, en primer lugar hay que reorganizar el equipo de trabajo y la comunicación interna. Volvernos mucho más horizontales, no tan verticales. Nosotros, bueno, en el libro, y acá está bastante desarrollado en este, ¿no? Cómo organizar grupos de trabajo. Es, como digo, yo diría que es un poco como largo meterse en este tema, ¿no? Pero brevemente me gustaría decir que, aunque les parezca risueño, yo no pierdo las esperanzas, podemos decir, por ejemplo, que el museo sostenible en general se caracteriza, o un museo que aspira a ser, comunicación fluida horizontal que genera entendimiento y respeto entre sus miembros. Relaciones interpersonales abiertas y sinceras, participación e integración en el proceso de trabajo que exige los fines del museo, planeación, ejecución, evaluación, etc. Toma de decisiones por consenso, respeto y tolerancia hacia las propuestas de los miembros del equipo, compartiendo el liderazgo y generando desarrollo personal en beneficio del museo. Delegación de funciones y responsabilidades al interior del equipo, reconociendo éxitos y compartiendo errores. Y esto sí que es difícil. Y motivación al equipo, brindando oportunidades de autorrealización, reconociendo los esfuerzos e incentivando la creatividad. Eso es un equipo de un museo sostenible. Ese equipo sí puede convertir al museo en un museo sostenible. Todo lo demás, como les digo, no vale la pena. No vale la pena porque hay una cosa, o sea, no sé si saben ustedes que el 25 más o menos % de los museos de un país dependen de alguna instancia del gobierno, del Estado. 25%. Todo lo demás depende de toda la otra cantidad de instituciones que dije, ¿no? Quizá los del Estado, los que dependen del Estado son los que más trabas tienen para hacer este tipo de cambios. Sin embargo, yo creo que se puede, siempre se puede un poco más. Y sobre todo con esta muletilla de que ustedes tienen que generar sus propios recursos, de alguna manera nos permiten. Nos dan esta libertad, no explícita, pero sí implícita. O sea, si quiere que desarrolle recursos, pues déjeme desarrollar recursos. No me puede decir, usted desarrolla recursos, pero no cobre por los programas, no puede vender, no puede, porque ojo, cuidado, que la cultura no se vende. Bueno, muchachos, si entras con esa propuesta, dedícate a otra cosa. Realmente no vas a lograr desarrollar recursos. Bueno, por otro lado, acá tenemos diversificar las fuentes de financiamiento, y acá ya como estamos en la parte de recursos, tenemos que hablar un poco más. Yo les había dicho que el drástico cambio sufrido a consecuencia de la reducción del presupuesto, ¿no?, proveniente del Estado, y la consecuente necesidad de obtener recursos nos ha hecho experimentar con una variedad de ventas de productos y servicios. Tiendas de objetos, cafeterías, librerías, ventas de reproducciones, charlas, conferencias, talleres, excursiones, etc. Todos estos ensayos no generaron los recursos que la mayoría de los museos esperaban. ¿Por qué? Muchos de ellos descubrieron que no sabían manejar un negocio. No fuimos formados para eso.